el internet, ustedes saben que está así, en todos lados. Ya, voy a volver a lo explicado. Bueno, ya hemos quedado acá. Bueno, la correcta es la B. Ya cualquiera se podría haber confundido con la B, que es que la participación, perdón, con la C, el fin del cohecho y el fraude electoral, que fundamentalmente alguien se puede haber confundido que se le quitó el control de las elecciones al gobierno y se las mandó a juntas de contribuyentes, ya, pero... Profe, no sale la pantalla. Ah, perdón. No se ve la pantalla. Gracias por avisar. Ya, Respeta, chuma. ya. Ahí sí. Ya. Habíamos revisado esta pregunta, la correcta es la D, ya el aumento del universo electoral, y alguien se puede confundido con la C, que el fin del cohecho y el fraude electoral, porque se cambió el control de las elecciones del gobierno a la junta de contribuyentes, pero el cohecho siguió y lo vamos a ver mañana, por ejemplo, en la clase del parlamentarismo. Ahora, jóvenes, entrando en tierra derecha en lo de hoy, las problemáticas de la cuestión social. ¿Por qué surge fundamentalmente la llamada cuestión social? Que son estos problemas que recrudecen las malas condiciones de vida de los sectores populares. Primero, hay un crecimiento urbano acelerado. Hemos dicho que tanto en el primer ciclo económico, en la época del cobre, del trigo, había aumentado la migración campo-ciudad y con el ciclo del salitrero también aumenta esta migración de gente del campo a la ciudad y también a los sectores productivos. La vivienda, ya las viviendas van a ser de mala calidad y va a existir y van a ser ahí un problema de déficit de viviendas que sigue hasta el día de hoy. Problemas sanitarios, no va a haber una cobertura de servicios básicos, fundamentalmente agua potable y alcantarillado, por ejemplo, que en sectores populares faltan décadas para que lleguen. Recién, con suerte, década del 30, del 40 en el siglo XX, de forma masiva casi. Alcoholismo, hay altos índices de alcoholismo en la población de los sectores populares. ¿Ya? Hay investigaciones de la época que son cercanas al 90% en la población masculina, ¿ya? O sea, 9 de cada 10 hombres eran considerados alcohólicos, ¿ya? Y eso recrudecía problemas de violencia y de convivencia social. Y la ausencia de una legislación laboral y social. Las leyes laborales son de principios de la década del 20, en el siglo XX. Nuestro primer código laboral fue creado en 1931, ya, o sea, y fue el primero de América Latina. Imagínense cómo está el resto de los países. Por lo cual faltan décadas para que se legisle en torno al trabajo. Y a la vez, también hay que hablar sobre el trabajo infantil y el trabajo femenino, ya que también recrudecía las pésimas condiciones. Era muy usual ver mujeres tener guaguas en las fábricas, ya en medio de las faenas, y niños trabajando desde muy pequeños. Ya eso también va a provocar analfabetismo, baja cobertura del sistema educativo, ya, y transmisión de enfermedades. Ya por lo cual la cuestión social está centrada fundamentalmente en el crecimiento urbano, déficit de vivienda, escasas normas sanitarias y el trabajo. ¿Ya? Ahora, los principales afectados, el proletariado, tanto urbano como minero, o sea, sectores laborales que basan sus relaciones en el salario, tanto en el sector de las ciudades como en el sector minero. También tenemos campesinos, tanto peones como inquilinos, ¿ya? Donde la agricultura se ve deprimida, cada vez va perdiendo importancia en nuestra economía nacional y por eso también la gente va a empezar a emigrar. Y mujeres y niños, ya que están totalmente desprotegidos por las leyes y se ven afectados por sus situaciones precarias, ¿ya? Por lo cual ambos sectores se van a ver bastante afectados. Ahora, jóvenes y estudiantes, ¿alguna pregunta hasta Profe, ahí?
Cuéntame, Sofía. ¿Hay algún registro sobre cuál era el sueldo promedio de la época o, por ejemplo, cuánta comida le daban por familia en la época? Mira, en torno al sector minero, hay estudios que están cercanos a lo de hoy. O sea, en cambio, por ejemplo, que se cree que en moneda de hoy, ya un obrero salitrero aproximadamente ganaba cerca de 40.000 pesos. 40.000 pesos de hoy. Ya igual tenemos que, por ejemplo, destacar que las salitreras, la casa y a veces la alimentación la ponía en la oficina. Ya, pero 40.000 pesos es muy poco. Pero donde se da el caso más cruel era en el campo. Se cree, a través de investigaciones, que los pocos campesinos que recibían sueldo en dinero ganaban aproximadamente, del punto de vista mensual, 10.000 pesos de hoy. 10.000 pesos de hoy. Pero si uno lo lleva a productos de esa época, hay investigaciones que dicen que, por ejemplo, los calzoncillos, o sea, una prenda íntima tan vital, los calzoncillos, valían cerca de 6.000 pesos de hoy. O sea, si un obrero del campo ganaba 10 lucas, los calzoncillos valían el 60% de su sueldo. Eso hacía malas condiciones de vivienda, de vestimenta, de alimentación. Mira, hay un libro súper bueno, muy pequeño, de un autor que se llama Tancredo Pinochet, que lo escribió en 1916, y él se disfraza de inquilino y va a pedir trabajo a la hacienda del mismísimo presidente de la época, Sanfuentes, ¿ya? Le va a pedir pega a la hacienda del presidente, y se disfraza de inquilino, y el tipo testifica cómo vivían los inquilinos del mismísimo presidente. Te doy solo un ejemplo. El cepillo de dientes no existe. Es un lujo para los campesinos, que no se pueden dar. Eran condiciones malísimas. Imagínate, te doy el mejor caso. Un campesino ganaba 10 lucas y un calzoncillo valía 6.000. Imposible vestirse. A menos que tuvieras ropas que recogían, obras de caridad, heredar ropa, ¿ya? O sea, eran malísimas las condiciones. ¿Ya? Ahora, la migración campo-ciudad. La migración campo-ciudad. La llegada de familias campesinas a la ciudad se va a dar fundamentalmente porque buscan mejores expectativas de vida y laborales. ¿Ya? Creen que en la ciudad pueden tener un sueldo, al menos en dinero, lograr tener ciertos servicios básicos, como la salud, como la educación, como la distracción también, por ejemplo, y una vivienda, pero también la libertad, no estar bajo la autoridad del patrón de la hacienda. Esto generó una falta de viviendas. Migran más personas que las casas disponibles en la ciudad. ¿Ya? Está llegando más gente a las ciudades de la capacidad que tiene la ciudad para darles habitación. Por lo cual ahí se va a generar un problema, y el problema más palpable de la cuestión social es la falta de vivienda. Ya hay un déficit de vivienda, y eso va a hacer que surjan soluciones de emergencia, ya bastante precarias, pero que se van a extender en Chile y en América Latina. Ya, esto es un problema que vive toda América Latina. ¿En qué años es esto? Esto es fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Ya? Te hablo desde, con mayor fuerza, desde el siglo salitrero hasta la crisis del 29, donde ya estas cosas van a empezar un poco a cambiar, porque el Estado se va a hacer cargo de algo. Ahora, las viviendas en las ciudades. Vamos a tener dos modelos bastante particulares. Esto que se ve en la fotografía, ¿ya? Va a ser un tipo de solución que se le llamaban conventillos, que eran casonas antiguas que vivían en el centro de Santiago con un patio interior en común y solo una salida. Y se empiezan a subarrendar
las piezas. Se empiezan a dividir y la gente empieza a arrendar las piezas. Hay solo un patio interior. A esas se les llamó conventillos. Luis pregunta si ese año empiezan las tomas de terreno. No, Luis, las tomas van a empezar en la década del 50. Y vamos a hablar de ello mucho más adelante. ¿Ya? Sí, cerca del 900, 1920. Es un fenómeno social que no podríamos temporificar así exactamente, pero es a partir del siglo salitrero, donde estas condiciones se dan con mayor fuerza. ¿Ya? Ahora, repito, tenemos la primera condición, el conventillo, la primera forma de solución de vivienda de emergencia, casonas antiguas con un patio interior, con una salida, que se van subdividiendo las piezas. Chiquillos, el ejemplo más claro de un conventillo es la vecindad del Chavo. Esto es un fenómeno que se da en toda América Latina. La vecindad del Chavo es una casona bastante antigua que se empezó a subdividir las piezas. Y la gente empieza a vivir dentro de las piezas. La casa de Don Ramón, la Bruja 71, tiene un patio interior, aunque en algunos capítulos sale otro patio de arras, donde van a buscar agua, pero es fundamentalmente uno, ¿ya? Y están subarrendadas por el dueño. El dueño se las arrienda a otro, y ese cobra, que sería el señor Barriga. El señor Barriga no era el dueño de la casa, sino un agente arrendatario, ¿ya? No, la vecindad del Chavo. Ya, y la otra forma de solución, aquí puse una foto más actual, porque todavía existen, son los cité. Los cité son pasajes que tienen dos salidas, por ejemplo, por dos calles muy distintas, ¿ya? Y dos hileras, ¿ya? Estas dos hileras están subdivididas en muchas casas. Hoy existen muchos sitios en Estación Central, Recoleta, alrededor del terminal, de la estación de trenes, en la Estación Central, cerca del barrio May, ya barrio República también hay algunos sitios, barrio Yungay, que hoy día están habitados fundamentalmente por extranjeros. Siguen hasta el día de hoy. O sea, la diferencia, un conventillo, un patio interior, una salida, un cité, una calle larga, común, pero dos salidas. Por ejemplo, cerca del terminal de buses hay cités que van desde calle Ecuador, cerca del Usach, hasta la Alameda. Dos salidas, ¿ya? Esa es la diferencia. Hoy día hay cités que son bastante modernos, incluso en el barrio de Yungay uno puede encontrar unos muy caros por arriendo, son como bien cuicos, ¿ya? Hoy día sale uno en la tele, por ejemplo, que están perdiendo soltero otra vez, donde vive La Flexible, un cité muy famoso del barrio de Yungay, carísimo así. Pero la mayoría de los cités tienen estas dos salidas y son habitaciones de emergencia, ¿ya? Ahora, tenemos conventillos y cités. Hubieron otras más. Unas le llamaban cuartos redondos, que era una pieza dividida en cuatro partes, donde vivieran cuatro familias distintas. El problema es que había solo una ventana, por lo cual la ventana le iba a tener solo una parte de la casa. El resto no iba a tener ventilación, por lo cual las enfermedades respiratorias se quedaban ahí porque no había ventilación. Y la otra le llamaban las llamadas camas calientes, que eran trabajadores de dos turnos distintos, uno del turno de día y uno del turno de noche, que arrendaban la misma pieza. Entonces, cuando el de noche estaba trabajando, dormía el de día en esa cama. Después llegaba el otro, se despertaba, se iba a trabajar y el otro ocupaba la misma cama para dormir. O sea, la cama siempre estaba caliente, después se le llamaban camas calientes. Eso hacía que las enfermedades respiratorias, sexuales, se transmitieran fácilmente entre ambos trabajadores. ¿Ya? Sí, la flexibilidad. Ya, así que igual tenemos varios tipos de soluciones. Los más comunes fueron los conventillos y los cités, pero también había cuartos redondos, las llamadas camas calientes. Profe, Hasta ahí, ¿alguna duda? Cuéntame, es Sofía. que tengo la duda de las poblaciones callampa. Ya, las poblaciones callampa surgen a partir de los 50, perdón, de los 40 y de los 50. Son soluciones habitacionales que gente
que se va a vivir fundamentalmente a las riberas de los ríos o alrededor de la línea del tren, ¿ya? Y se les llamaban callampas. Bueno, hay varias versiones de por qué se les llama así, pero la más como correcta, se cree que fundamentalmente porque surgían de forma espontánea, ¿ya? Los hongos surgen de forma espontánea después de la lluvia. Entonces se les llamaba así como poblaciones callampas porque surgían de forma espontánea. Pero en simples palabras, eran como campamentos que surgían alrededor de los ríos, como el río Mapocho, el San Juan de la Guada, o alrededor de la línea del tren. Pero esos son fenómenos que nacen con fuerza después de la crisis del 29, cuando la migración campo-ciudad se va a descontrolar. Y de eso vamos a hablar en profundidad, porque producto de las poblaciones callampa surgen nuevas formas de solución habitacional, que van a ser las tomas de terreno, ¿ya? Y ahí surge con fuerza el movimiento de pobladores, en especial en la década del 50, con la primera toma, que es la toma de La Victoria, la actual población La Victoria, ¿ya? Y que va a convertir a los pobladores en un actor político muy relevante en nuestra historia. Pero ahora estamos hablando de soluciones de emergencia más antiguas, cités, conventillos, cuando el problema de la migración campo-ciudad es un problema importante, pero no está tan desbordado como en la época del 30 o 40 o 50. ¿Ya? Que íbamos a hablar en mayor profundidad. Ahora, las viviendas en el campo. Esta imagen es de aproximadamente principios del siglo XX, y las viviendas en el campo también son bastante precarias, ¿ya? Primero, son chozas casi rucas, construidas con materiales precarios, endebles, hablo de paja, adobe, ¿ya? El índice de cantidad de personas que viven en el campo, hay algunos estudios que dicen que vivían 6 personas por familia. Hay una alta tasa de natalidad. Y ahí los que tenemos un poco de origen rural, nos damos cuenta que muchos tenemos 7, 8, hasta 10 tíos. La natalidad era altísima, sin medios de control sexual, por ejemplo. Y a eso hay que sumar mala alimentación. La desnutrición infantil en el sector rural era peor que en el sector urbano. Y uno puede decir, pero profe, ¿cómo? Si uno podía sembrar, no sé, leche de vaca o más. Bueno, las haciendas controlaban la producción de alimentos, fundamentalmente la vendían y dejaban muy poco para sus trabajadores. De ahí vienen dicho en esa época que las vacas comían mejor que los campesinos. En parte las vacas tenían muchos más cuidados por ser el elemento económico que muchos de los trabajadores del campo. Y nula seguridad laboral. No hay contrato de trabajo, no hay una cantidad de horas que van a trabajar por día, no hay jubilación, sistemas de salud, indemnizaciones, seguridad laboral, ¿ya? Nada de eso. Por eso hasta el día de hoy, América Latina sufre problemas, por ejemplo, de cáncer a la piel. Son las principales causas de muerte. No solo porque hoy día la gente tome sol, es porque hoy día se están muriendo los viejitos con cáncer a la piel, porque cuando niños, cuando jóvenes, trabajaban en el campo, a pleno sol, sin cuidados. ¿Ya? También tenemos que sumar que América Latina hoy día es uno de los continentes con mayores índices de cáncer estomacal. Fundamentalmente porque durante siglos tuvimos pésimas condiciones sanitarias. El agua potable hasta hoy en muchos países de América Latina es un lujo. Sí, pobres abuelitos. Gracias, Víctor, por tus sentimientos. Ya. Y otro grave problema es la concentración de la tierra. Estudios de algunos economistas, hacia 1930 aproximadamente, se cree que el 80% de la tierra, o sea, el 80% de la torta, que podría ser la tierra, la concentra solo un 20%, ¿ya? O sea, 2 de cada 10 personas se comen 8 partes de la torta y las otras 8 personas se comen solo 2 pedazos de la torta. O sea, muy pocos dueños son propietarios de gran parte de la tierra en Chile
y la mayoría de los campesinos o trabaja tierras prestadas, tierras de otros, o muy pocas tierras. ¿Ya? Eso es un problema de América Latina en general, y que vamos a profundizar cuando veamos la reforma agraria en muchas clases más. Nos falta bastante para llegar a eso todavía. Ahora, en la pampa salitrera se ven condiciones iguales o peores. Esta fotografía nos refleja bastante bien cómo se vivía en la pampa salitrera. Muchos niños, nos muestran muchos niños, alta tasa de natalidad, ¿ya? Construcciones de materiales ligeros, estas son de las llamadas calaminas, como esta especie de zinc de hoy, metálico, que en el desierto de Atacama, donde está la mayor oxidación térmica de nuestro país, o sea, pueden tener en el día 30 grados y en la noche -2, este zinc se calienta y se enfría más rápido. O sea, en el día las casas eran un horno y en la noche las casas eran un refrigerador. No hay pavimento, por lo cual tampoco hay alcantarillado, escasas fuentes de agua potable y las condiciones de vida van a empeorar. ¿Ya? Ahora, principales consecuencias de estas malas condiciones van a ser las propagaciones de enfermedades. No es extraño que hoy Chile sea uno de los países más afectados por el COVID. En el siglo XIX y principios del siglo XX sufrimos varias pandemias y también fuimos uno de los países más afectados. Yo creo que tenemos condiciones particulares, tanto sociales, económicas, como también propias de nuestra sociedad, por ejemplo, nuestros comportamientos. Por ejemplo, el tifus. El tifus va a tener durante varios años su epicentro en América Latina, también la viruela, ya enfermedad de transmisión, y infecciones gastrointestinales, diarreas, que hoy día, por ejemplo, muchos hemos sufrido alguna vez. Ya, si tú una diarrea no te la cuidas bien, tú puedes morir por una diarrea, porque te provoca una deshidratación de todo el cuerpo y que te puede llevar a la muerte. En algún momento, aproximadamente en 1905, si no me falla la memoria, 1905 Chile fue el país que tuvo la mayor cantidad de muertes producto de enfermedades gástricas, ya como la diarrea, por lo cual Chile fue el epicentro de todas estas enfermedades. El cólera, que recién se extingue en Chile aproximadamente en 1980, que es una enfermedad bastante particular. El cólera se transmite fundamentalmente por las fecas, por la caca de las personas. Eso quiere decir que la gente consumía agua o productos con caca humana, ¿ya? Fundamentalmente porque no se lavaba las manos, no había un lavado de las verduras y de las frutas, y el agua estaba contaminada. Afortunadamente en Chile, el cólera hoy día está casi eliminado de nuestra población, ¿ya? Y el sarampión, donde ya hay vacunas, por ejemplo, ¿ya? Y hay una muy famosa que es la imagen de esta fotografía, que es la peste bubónica, que es conocida como la peste negra en la Edad Media, que se transmite por las pulgas de los ratones. Los ratones crían una pulga. Esa pulga, al llegar al ser humano, crea las ronchas de esta fotografía. Esas ronchas pueden llegar a tal nivel que entran a tus pulmones y tu pulmón se empieza a enronchar y ahí falleces. Chile fue el país más afectado por la peste bubónica que se trajo desde la India. Y fundamentalmente porque los barcos venían ratones contagiados desde la India a Chile. Como Chile era el centro del Pacífico desde el punto de vista comercial, por el estrecho de Magallanes, llegan los ratones a través de los barcos, y generan esas ronchas. Entonces, claro, Nicolás, también la histeria, por ejemplo. Pero de todos los ratones, no. Son de los ratones, o sea, aquí excluyo los ratones que son ya como mascotas y todo esto, pero fundamentalmente de los ratones que nacen alrededor de condiciones sanitarias muy malas, ¿ya? Pero eres una fundamentalmente. ¿Qué efectos tiene el cólera? Ya, el cólera fundamentalmente genera efectos gástricos en el colon, ¿ya? Trae varias enfermedades asociadas. Por ejemplo, cuestiones muy asquerosas, pero
desprendimiento del intestino grueso. Simplemente por el trasero se te va a salir parte del intestino. ¿Ya? O sea, horrible. Ahora, propuestas para solucionar la crisis. Vamos a tener tres tendencias, ¿ya? Una, tenemos el socialismo, propuestas ideológicas, ¿ya? Que busca organizar a la clase obrera, cambiar el sistema económico y político, lo podríamos decir en simples palabras, chiquillos, y instaurar el comunismo, que nunca se ha instaurado en nuestra historia, en nuestro planeta, porque quizás la Unión Soviética o Cuba pueden ser regímenes comunistas, pero el comunismo en la teoría es eliminar el Estado totalmente y eliminar la propiedad privada, ¿ya? Lo que hicieron la Unión Soviética, Cuba, China, alguna vez en su época, fue llegar a la llamada dictadura del proletariado, donde un sector de vanguardia del mundo obrero, vinculado al Partido Comunista, controla el Estado y el Estado controla los medios de producción. Pero nunca hemos llegado a la etapa comunista final, que destruye el Estado, digamos, en comunidad y sin propiedad privada. ¿Ya? Perdón por el almuerzo. Ya, el anarquismo, que se diferencia del socialismo, porque a pesar de que también quiere organizar la clase obrera, el anarquismo quiere la destrucción del Estado, la destrucción total. Lo ve como un enemigo opresor, a diferencia del comunismo, que cree que en alguna de sus etapas el Estado debe controlar los medios de producción. ¿Ya? El Estado debe controlar los medios de producción. El anarquismo no. El anarquismo cree que hay que destruir el Estado y hay que generar una sociedad autónoma, que todos vivíamos en comunidades, organizados, donde controlemos los medios de producción, pero sin el Estado. El Estado lo considera un organismo opresor. ¿Ya? Y otra variante, que es la doctrina social cristiana. La Iglesia igual intenta responder a estos problemas de la cuestión social. Busca centrar la atención de la Iglesia en los pobres. ¿Ya? Recién, a fines del siglo XIX, con la encíclica Rerum Novarum, la Iglesia dice que el centro de la Iglesia católica son los pobres, ¿ya? Y que el medio para la solución de la cuestión social es la caridad. La caridad. Todos los católicos tienen que ser caritativos, donar, hacer obras benéficas, ¿ya? La Iglesia Católica critica tanto el comunismo como el capitalismo. Dice que hay que reformar el sistema capitalista, pero el sistema comunista no es la solución. Ya. No es ni fu ni fa. Está al medio e intenta conciliar. ¿Ya? En ese primer momento. En el siglo XX, a partir de los 60, tenemos una iglesia empoderada en estos temas. Pero en este momento es una iglesia más restringida en su opinión política, cree que la caridad es el medio, critica el comunismo y plantea hacer reformas al capitalismo para llegar a una mayor justicia social. ¿La Iglesia pide un estado de bienestar? Sí, en parte en ese momento la Iglesia pide que el Estado asuma un mayor rol en estos problemas, ¿ya? Pero va a ser una Iglesia bastante débil en esa opinión. Faltan décadas para que la Iglesia se centre en los pobres y tenga una respuesta más efectiva. Ahora, tipos de organizaciones obreras. Tenemos las mutuales, las sociedades de resistencia, las mancomunales y los sindicatos. Voy a explicar cada una de estas en las siguientes diapositivas, ¿ya? Tenemos 4. Hay testimonios que existieron otras formas de organización obrera más, ya fundamentalmente en la Patagonia, ya donde se dan los trabajos de estancias, pero estas son las 4 fundamentales en nuestro país: mutuales, mancomunales, sindicatos y sociedades de resistencias, ¿ya? Y de ellas vamos a hablar hoy, ¿ya? Así que voy a hablar ahora en profundidad cada una de ellas. Tienen muchos elementos similares, pero hay diferencias importantes cada una de la otra, ¿ya? Ahora, las mutuales. ¿Ya qué son las mutuales? Son organizaciones
de obreros quienes aportan dinero para lograr adquirir servicios. Por ejemplo, hagamos que nosotros, la sección 2, somos una mutual. Entonces nosotros vamos a poner, por ejemplo, 1.000 pesos cada uno, y vamos a contratar a un doctor que venga a vernos, por ejemplo, una vez al mes, ¿ya? O cada 3 meses. Entonces nosotros ponemos plata de forma individual y voluntaria para contratar un servicio. Puede ser un doctor, en esa época puede ser un profesor, puede ser una enfermera, ¿ya? O quizás contratar luz, agua potable, pero la idea es que nosotros, de forma autónoma al Estado, pongamos plata y organicémonos y contratemos un servicio, ¿ya? Se dieron fundamentalmente por artesanos, ya los artesanos son los primeros en crear las mutuales. Artesanos de zapateros, joyeros, ya, herreros en la época, son fundamentalmente artesanos los que van a expandir las mutuales, ¿ya? Que es organizaciones obreras, donde nosotros nos organizamos para un elemento social. Contratar un doctor, un enfermero, un doctor, un profesor, ¿ya? O alguna asesoría legal, ¿ya? Ahora, las sociedades de resistencias, que son otro elemento de organización obrera, son organizaciones cercanas al anarquismo, ya van a estar muy cercanas al pensamiento anarquista, y son obreros que se organizan para realizar acciones políticas. Y ojo, esta es la diferencia con las mutuales. Hagamos que nosotros somos una sociedad de resistencia. Nos organizamos, cada uno pone luca, por ejemplo, 1.000 pesos, y en vez de contratar a un doctor, hacemos un diario, donde vamos a difundir nuestras ideas políticas. O vamos a hacer un meeting, ¿ya? Vamos a parar en la calle, ponemos unas barricadas y protestamos. Y ahí con eso nos organizamos, repartimos panfletos, pegamos afiches en la calle, ¿ya? Consignas, hacemos unos grafitis, rayamos, por lo cual tiene un contenido político, ¿ya? Y las mayores sociedades de resistencia se dieron en Valparaíso. Valparaíso era la cuna, a principios del siglo XX, del anarquismo en Chile. El anarquismo se dio con fuerza en el puerto de Valparaíso durante el siglo XX, a principios del siglo XX, ¿ya? Por lo cual tenemos las mutuales. Obreros se organizan para obtener un servicio social. Sociedades de resistencia. Obreros se organizan para tener un servicio político, una intención política. Ahora vienen las mancomunales. Las mancomunales son una fusión de las mutuales y las sociedades de resistencia. O sea, si nosotros somos una mancomunal, ponemos luca, traemos un doctor, pero también sacamos un diario. También tenemos una acción política. O sea, tenemos una acción social y una acción política, ¿ya? Y se van a dar con fuerza en las oficinas salitreras, donde los trabajadores se organizan en mancomunales, traen un profesor, por ejemplo, o un doctor, y sacan un diario, o sacan afiches, difundiendo sus ideas políticas, ¿ya? Por lo cual se van a dar estos dos elementos, tanto lo político como lo social. O sea, en resumidas cuentas, tenemos mutuales con un fin social, traer un doctor o un profesor, por ejemplo. Sociedades de resistencias con un fin político, difundir un diario, afiches, carteles, hacer una acción política. Y mancomunales, que tienen acciones sociales y políticas. Y por último, los sindicatos. Son organizaciones que buscan que los obreros mejoren sus condiciones laborales. Los sindicatos vienen de la corriente socialista, que creen que un trabajador, si mejora sus condiciones laborales, o sea, de seguridad laboral como de sueldo, va a mejorar su vida. O sea, el trabajador no tiene que luchar por traer un doctor a la villa, sino que mejorar su sueldo y que él pueda acceder a la salud.
o que a través del trabajo se le cubre el servicio de salud. Ellos creen mucho en el trabajo, en el poder del trabajador, ¿ya? Y los sindicatos se pueden dar por industria, no sé, el sindicato de la industria de la sección 2, o por oficio, el sindicato de estudiantes de historia, por ejemplo, ¿ya? Se lo llevo un ejemplo real. El sindicato de la empresa Bata, por ejemplo, o el sindicato de zapateros, por ejemplo, por oficio. Y se manifestaron con fuerza en las ciudades con altos índices de industrialización, fundamentalmente Santiago. O sea, tenemos 4: mutuales, servicios sociales, sociedades de resistencia, políticos, mancomunales, sociales y políticos, sindicatos, buscar mejoras laborales. Ya, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Profe, Cuéntame. en esa época no había leyes laborales, entonces el jefe o el patrón no podía simplemente borrar los sindicatos o echarlos a todos y después renovarlos. Claro, y eso van a hacer. Eso van a hacer. Eso va a ser un elemento que va a perjudicar a los sindicatos. La persecución que van a tener, por eso lo van a organizar de forma clandestina. Y estos personajes que lideran sindicatos se van a convertir muchas veces en mártires. Hasta que se legalice la ley de sindicatos, que va a ser en el gobierno de Ibáñez, a fines de la década del 20. Hasta antes, los sindicatos estaban prohibidos en Chile. El de la imagen, ¿cómo se llama? Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista en Chile y activo líder sindical. De él vamos a hablar mañana, cuando veamos el parlamentarismo y la serie de intelectuales que surgen alrededor del centenario que critican el estado del país. Entre ellos estuvo Luis Emilio Recabarren. ¿Ya? ¿En qué se convierten, Nicolás? ¿Cómo en qué se convierten? ¿En quiénes se convierten? ¿Los sindicatos? Ya. Nicolás no está por ahí, parece. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, pregunta? ¿En qué se convierten? En verdaderos mártires. Los sindicatos van a estar prohibidos. Muchos de ellos, los líderes sindicales, son asesinados, son torturados y enviados a prisiones. ¿Ya? La Pampa Salitrera está lleno de líderes sindicales que murieron en condiciones criminales. Ya hasta la década casi del 30, los sindicatos en Chile no son legales, están prohibidos, se hacen de forma escondida, de forma clandestina. Ninguna duda. Ya, chiquillos, bueno, lamentablemente por el tema que me falló el internet, perdimos 15 minutos casi, o más, y ya estamos en la hora casi del fin de la clase. Nos quedan 4 minutos. Lamentablemente no voy a poder revisar el test de Schoology. Son 5 preguntas, en 4 preguntas, o sea, en 4 minutos no van a alcanzar a hacerlas. Ya así que les pido las disculpas y les pido que cada uno en su tiempo haga el test. ¿Ya? Afortunadamente, como ustedes ya saben, la próxima semana va a ser de vacaciones. No va a haber actividad académica en el colegio. Por lo cual, esa semana también van a estar abiertos los test de hoy día, mañana y el jueves. Por lo cual, si no tienen tiempo ahora, porque imagino que van a almorzar o tienen la siguiente clase, se pueden poner el día de la siguiente semana igual. ¿Ya? Así es que eso. ¿Ya? Les quedan 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, voy a repetir lo de las notas. Y como estaba mal en internet, quizás alguno no me escuchó bien. Y es importante que no hayan dudas en todas las notas porque es que no se generen problemas. ¿Ya? ¿Jefe? Todos los ensayos de historia van a tener nota. Las otras asignaturas también. Nosotros le vamos a calcular así en historia, tanto yo como la profe Natalia, como la profe Cristina. Por rendirlo, tienen un 7. Y por su avance, si ustedes tienen 4 buenas más
en relación al último ensayo, que fue el del Pedro Valdivia, tiene un 7, por lo cual se les va a promediar el 7 por su avance, el 7 por rendirlo, van a tener un 7. Un 7. Ustedes tienen 3 buenas, van a tener un 6-8, más el 7 por rendirlo, 6-9. Y como departamento, determinamos que nadie va a tener menos de un 5. O sea, si usted tuvo 7 malas o más, en comparación a su ensayo anterior, va a tener un 5 en su avance, más un 7 por rendirlo, y eso le da promedio 6. O sea, nadie en este curso va a tener menos de un 6. Pero yo confío, yo estoy seguro, que ustedes van a tener más de 4 buenas. Lo confío. Los que me han mandado la metacognición del ensayo de formación ciudadana se han dado cuenta que les fue súper bien. Ya hay alumnos, muchos, sobre 700. Y eso demuestra que le ha ido mucho mejor en formación ciudadana, que era un ítem donde le iba bastante mal. Ese mini ensayo yo lo hice en base a las preguntas del DEMRE y del Pedro Valdivia, por lo cual es una buena comparación. ¿Ya? Así es que eso, chiquillos. Profe, ¿qué es la Rerum Novarum? Buena pregunta, Valentina. La Rerum Novarum es una encíclica que sacó la Iglesia Católica, donde se funda la doctrina social de la Iglesia, donde la Iglesia se debe centrar en los pobres y nombra que la caridad debe ser el medio para solucionar los problemas de la cuestión social. Critica el comunismo, pero también dice que el capitalismo tiene que avanzar hacia una mayor justicia social. Profe, Cuéntame. que están en el chat, están preguntando sobre la metacognición, el plazo. Profe, ¿hasta cuándo era el plazo de la metacognición? Perdón, Sofía. Y me preguntó igual la Constanza. Es hasta mañana. Hasta mañana, hasta las 23:59. Perdón. Hasta mañana, Profe. chiquillos. Cuéntame. Pero o sea que el ensayo anterior se tomaba en cuenta. No tenía nota, pero era tu piso para este siguiente ensayo. Usted es el señor Acuña, ¿cierto? Sí, Usted no lo hizo. no. Así que en Buena. este ensayo, mínimo sobre 600, Acuña. Mínimo, porque además tú, Acuña, no tenés ningún ensayo hecho. Este va a ser tu primer ensayo. Pero se habíamos hecho uno nomás, pues no. No, hemos hecho 4. Hemos hecho 4. 4. 4, sí. Hicimos uno el 9 de marzo, hicimos uno antes del receso de vacaciones, hicimos uno llamado del CEPECH y uno en Pedro Valdivia. Víctor, tú también. Y Denise también. ¿Ya? Denise creo que ha hecho uno, pero el resto, ninguno. Así que, señor Víctor y señora Acuña, yo espero sobre 600. Si no, vamos a andar mal. Eso, chiquillos, cállense. ya estamos en la hora. Cuídense. Disculpen nuevamente los problemas con el internet, hagan el test cuando puedan y los poquitos que les va faltando la metacognición, hasta mañana en el plazo. ¿Ya? Nos vemos. Gracias a ustedes, chiquillos, por esperarme y este abrupto de la internet. Profesor, Cuénteme. ¿usted sabe cuál es mi puntaje? Ya, pero ¿querés que te cuente con 19 o con 18? Porque las 24 buenas no tuviste, porque esa la hiciste después. 19 corresponde, pues si Ya, la 12 19. la tuve mala porque no tuve el gráfico. Ya, 19, te lo digo al tiro. Por favor. 19. Saberu. Ya, 7:25. Bien, Nicolás. 7:25. Muchas gracias. De nada, señor. Que les vaya bien. Cuídense. Profe, Cuéntame, Matías. la pregunta que no tenía gráfico, ¿se consideraba buena o dependía? No, considerémosla nula. Ah, bien. Ya. Bien, gracias. Eso. Vale.